para que un conjunto de entidades matemáticas sea un espacio vectorial, debe de satisfacer 10 axiomas. Esos 10 axiomas están en esta tabla. Están en esta tablita. 5 se refieren a la suma y los otros 5 a la multiplicación escalar. Sí, ahí está. Bien. Entonces vamos a ver que tenemos muchos espacios vectoriales. Por ejemplo, aquí podemos ver que los polinomios son un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque independientemente del grado que tengan, satisfacen esos 10 axiomas. De la misma manera, los vectores en Rn, los puntos, puntos, no vectores, puntos en Rn, al decir Rn pueden ser en R, R2, R3, R4, etc. También son un espacio vectorial. El conjunto de las matrices n por n también son un espacio vectorial. El conjunto de las funciones, vean, funciones continuas, también es un espacio vectorial. Aquí está un resumen de los principales espacios vectoriales en matemáticas. Podemos ver que son todos los puntos en Rn para n igual a 1 hasta n, vaya la redundancia. Aquí están los números reales, pares ordenados que vienen siendo los puntos en R2, los puntos en el espacio bidimensional, en el espacio no dimensional. El conjunto de las funciones continuas en todos los reales también es un espacio vectorial. El conjunto de todas las funciones continuas en un intervalo cerrado de AB también. El de los polinomios de grado n, es decir, cualquier grado también. Matrices no cuadradas y matrices cuadradas son algunos ejemplos de espacios vectoriales. Bueno, aquí viene una serie de propiedades importantes, propiedades de la multiplicación escalar. Dice sea o b cualquier elemento de un espacio vectorial B y sea C cualquier escalar, entonces son ciertas las siguientes propiedades. El número 0 por el vector me da como resultado el vector nulo. Observen, este 0 es escalar, mientras que este 0 es vector, ¿sí? Por eso es que este cuate es el vector nulo o vector 0. Bien. Cualquier número real multiplicado por el vector nulo me da por resultado el vector nulo. Si un producto escalar es 0, significa que el escalar es 0 o el vector es el vector nulo. Menos 1 por cualquier vector me da menos el vector. ¿Sí? Pero recuerden que son vectores matemáticos. ¿Por qué son vectores matemáticos? Porque satisfacen esos 10 axiomas. No son vectores de física. Fíjense, aquí ya empiezan los ejercicios. Describir el vector nulo o vector 0 del espacio vectorial dado. ¿Sí? Entonces, todos los espacios vectoriales tienen a su vector nulo, a su vector 0. Entonces, por ejemplo, en el caso de R4, ¿quién es el vector nulo? Pues va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Sí o no? En el caso de todas las funciones continuas en los reales, va a ser el 0. Nada más el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0, se lo sumas a cualquier función, te da la función, ¿no? O sea, cualquier trigonométrica más el 0, te da la función trigonométrica. Cualquier función exponencial más el 0, te da la función exponencial. Sí. Bien. De las matrices 2 por 3, ¿quién es el vector nulo? Pues es la matriz cuyos elementos son 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí o no? Es el elemento nulo de las matrices 2 por 3. ¿Sí? De los 1 por 4, ¿quién va a ser? 0,
0, 0, 0. ¿Sí? De los polinomios de tercer grado, es 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. ¿Sí? Hay quien diga, ¿es el 0? Sí, sí, pero para mayor formalidad es el de acá. Si ustedes se fijan, si hacen esta operación les va a dar 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si lo ponen así ya tienen un poco más de claridad del por qué es el vector nulo para los vectores cúbicos o los polinomios de tercer grado. ¿Sí? En este caso, observen cómo el 0 multiplica cada uno de los términos de ese polinomio. ¿Sí? Recuerden también que una función polinomial pues es una función continua en todos los reales, por lo tanto pertenecería a este conjunto. ¿Sí? Y si se acuerdan, ahorita acabamos de decir que el elemento nulo de este es el 0. Por eso es que lo podemos poner así. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las funciones continuas en los reales, no queda muy claro, porque las funciones continuas en todos los reales están, por ejemplo, las polinomiales, están las exponenciales, ¿están de acuerdo que son continuas en todos los reales? ¿Sí? Están, por ejemplo, también algunas trigonométricas, nada más. Por ejemplo, la función seno, coseno, nada más, son las únicas, ni siquiera la función tangente. Porque acuérdense que la función tangente tiene discontinuidades infinitas en múltiplos positivos y negativos de pi medios, en pares. Sí, entonces por eso es que es así. El de las matrices 2 por 2, ¿quién va a ser? 0, 0, 0, 0. Ahí está. ¿Ok? Luego, bien, luego dice, describe, a ver, voy a tener que borrarle. ¿Qué estamos grabando? Sí. Describir el inverso aditivo de un vector en el espacio vectorial dado. El inverso aditivo. Bueno, vamos por ejemplo a ver, escójanse uno. ¿Cuál sería? Rápido. Ya paremos un poco más rápido. ¿Cuál? ¿Estos dos hacen así de rápido como los arriba? Más o menos, sí. A ver, es de las funciones continuas en todos los reales. ¿Sí? Bien. Fíjense bien. Vamos a escoger un elemento de C. Un elemento de C, pues sería f de x. ¿Sí? F de x que sea continua en todos los reales. Entonces su inverso aditivo va a ser menos f de x. Ahí estoy hablando de forma muy general. Si yo hablo, por ejemplo, de un caso muy particular, por ejemplo, una exponencial, la exponencial natural. Esta función es continua en todos los reales, por lo tanto pertenece a este espacio vectorial, por eso es que es un vector. Entonces, su inverso aditivo pues va a ser su negativo, ¿sí? O menos 1 por dicha función. Y entonces, ¿quién va a ser? Menos r menos x. ¿Sí quedó claro? Luego, bien. Miren, estas de aquí, a ver, vamos a ver el encabezado. En los ejercicios del 13 al 14, determine si el conjunto dado junto con las operaciones indicadas es un espacio vectorial. En caso de negativo, identifique por lo menos uno de los 10 axiomas de espacios vectoriales que no se cumplen. Bien. Ya dijimos que para que un conjunto sea un espacio vectorial,
debe de satisfacer los 10 axiomas. ¿Vale? Con uno que no lo cumpla, ya se anuló el asunto. No va a ser espacio vectorial. Entonces, una forma para demostrar si un conjunto es o no espacio vectorial consistiría en tratar de encontrar uno de esos 10 axiomas que no sea satisfecho por dicho conjunto o cumplido por dicho conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la 13 y 14 si son espacios vectoriales, no tiene caso que las analicemos. También, por ejemplo, el 15, también, por ejemplo, el 16, ¿sí? También, por ejemplo, el 17, pero el 18 no. Entonces, vamos a concentrarnos en eso. ¿Sí? Les explico por qué. Ustedes interpretarán como si acabamos de ver que si no era. ¿Vale? Es que nomás anda chateando, señorita. Ponga atención acá. ¿Sí o no? ¿Sí usted? ¿Sí? No, es que como la otra lo todo poco y ya después lo... ¿Por qué no se pasa adelante? ¿Por qué sufre? ¿No? Bueno. A ver, ¿por qué este cuadro no es un espacio vectorial? Fíjense, si se fijan, aquí me está dando la regla. Ahí está. A ver, ¿pueden cerrar por favor el video? Fíjense bien. Este es un conjunto que pertenece a R2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? R2 sí es un espacio vectorial. R2 sí es un espacio vectorial. Pero este conjunto es un subconjunto de R2. ¿Por qué? Porque son todos los puntos en R2 tales que la primera coordenada es positiva y la segunda coordenada es cualquier número real. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Por eso es muy importante que sepamos conocer las características de ese conjunto. Bien. ¿Por qué no es un espacio vectorial? Porque no satisface la de cerradura de multiplicación escalar. ¿Sí? Sí satisface todas las 5 de la suma, sí las satisface, pero no satisface la de multiplicación escalar. Fíjense bien, ¿qué era lo que nos decía esa propiedad? Es la número 6. Es la número 6. 6, 7, 8, 9, 10 y la 6. Nos dice que C por cualquiera de esos elementos de ese conjunto, lo voy a poner como A, B, debe de pertenecer, vamos a llamarle este conjunto, no le puso nombre, ¿verdad? Le voy a llamar A. Fíjense, a este conjunto que son de los puntos en R2 tales que la primera coordenada es mayor o igual que 0 y la segunda es cualquier número real, pues estamos de acuerdo que A pertenece a R2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, esto es un conjunto de R2. Bien. Entonces, este cuadre, esta multiplicación debe de pertenecer a A. ¿Sí o no? Pero no es así. ¿Por qué? No la cumple. ¿Por qué no la cumple? Porque C es qué cosa. C es qué cosa. C es qué cosa. No. ¿Cuál punto? Punto es A, B. No. C es un qué. No. C es un qué. No. ¿Es un qué? Es un escalar. Y si es un escalar, es un qué. ¿Eh?
¿Es un qué? Si es un escalar, ¿es un qué? Si es un escalar, ¿es un qué? Es un número real. ¿Sí? Eso es lo que miren, no quiero empezar a decirles que lo repiten 30 veces, porque son cosas que ya deben de saber. ¿Vale? Es un número real. Y si es un número real puede ser que, pero fíjense, tiene que ser un número real diferente de 0. ¿Sí? No puede ser 0. ¿Ok? ¿Sí? O sea, bueno. Sí, también puede ser 0. También, pero es un número real. Y por lo tanto, si es un número real, puede ser qué cosa. Puede ser qué cosa, si es un número real. A ver, díganme las cosas concretas. Puede ser qué. Puede ser que positivo o negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como C puede ser negativo, ya que si C es negativo, entonces ¿qué pasa? C por A, ¿cómo va a ser si C es negativo? ¿Cómo va a ser C por A? Va a ser negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Y si C por A es negativo, a ver, acuérdense que, a ver, esperen, yo lo voy a poner, es así, esa es la multiplicación escalar. ¿Sí? Esa es la multiplicación escalar. Entonces, si C es negativo, C por A es negativo. ¿Y cómo se supone que tiene que ser la primera coordenada del conjunto? Mayor que 0, entonces ya no va a cumplir esta condición, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, esto sería negativo y ya no cumple. Y no cumpliría la condición del conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la definición del conjunto estamos estableciendo que la primera coordenada tiene que ser positiva, ¿sí o no? ¿Sí quedó claro? Ahora, C puede ser positivo o negativo, eso sí. No cumple eso. ¿Quedó claro? Luego. Bien. Ábrele por favor ahí. Bueno, muy bien. La 19 sí va a ser espacio vectorial. Sí va a ser espacio vectorial porque sí satisface todas. A ver, espérenme. No, creo que no, chavos. A ver, les voy a decir cuál es el punto. Esos ejercicios son así como de esa, porque no va a ser una por una, te vas a tardar mucho, ¿sí? Con que descubras una, ya, ¿sale? Yo ahorita ya tengo una, pero acabo de darme cuenta de otras. Fíjense bien, les voy a decir cuáles no cumplen. A ver. Oigan, pues ¿saben qué? Creo que sí es espacio vectorial. Sí, no, esta sí no es. No, la que yo les acabo de decir, esta. No, esta sí estamos bien. No, yo les estoy diciendo esta de acá. Esta. Porque ahora estábamos con esta de aquí, ¿no? Sí es. Sí es espacio vectorial. Sí,
pero la que no es la 21. La 21 no es espacio vectorial. Fíjense bien por qué. A ver. Bien. ¿Cómo definiríamos este conjunto? Lo definiríamos como, vamos a poner un nombre. Conjunto A es el conjunto de todas las matrices 2×2. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a poner así, porque acuérdense que las matrices se representan con mayúsculas. Matrices 2×2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tal es que el elemento 2,2 es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo o no? Todos los demás pueden ser cualquiera, pero el 2,2 tiene que ser 1. Así sería la regla para ese conjunto. Todas las matrices 2×2, tal es que el elemento 2,2 sea igual a 1. ¿Quedó claro? Ciérrale por favor, por favor. ¿Es el 21? 20. ¿Eh? 20. Muy bien. A ver, ¿por qué este no es espacio vectorial? Porque no cumple el de la suma, ni tampoco no cumple ni el de la suma, ni el de la multiplicación escalar, ni el elemento inverso aditivo. Fíjense, ya les estoy dando 3. ¿Sí? Ya les estoy dando 3. A ver, ¿por qué no cumple la propiedad de la cerradura de la suma? Es decir, la primera. Acuérdense que es la primera. La primera no la cumple. ¿Por qué? Porque si yo cojo dos elementos de este conjunto, vamos a suponer que sean estos. B ahí está la matriz menor, ¿sí o no? Y la E, que sea H y J1, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que estas dos matrices pertenecen a este conjunto, no? Son 2×2 y el elemento 2,2 es 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me dice la propiedad número 1? Que si yo cojo dos elementos de ese conjunto y los sumo, me debe dar como resultado otro elemento de ese conjunto. Ahí está, ya los cogí, pero ¿qué pasa si la sumo? Si la sumo me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar así. ¿Sí o no? Entonces me queda una matriz cuyo elemento 2,2 no es 1, es que, en este caso, entonces no la cumple. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No cumple la cerradura. No cumple la número 1. Cerradura de la suma. Pero tampoco cumple la 6. Bueno, no cumple la del inverso aditivo. La del inverso aditivo, sí, esa era después de la 6. No cumple la número 6. ¿Por qué? Porque esa propiedad me dice que si yo multiplico cualquier número real, cualquier escalar, por un elemento de esa matriz, a ver, le voy a poner aquí H1. ¿Sí están de acuerdo? Estoy multiplicando un número C por cualquier elemento de ese conjunto. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar esto. H. ¿Y qué pasa con el elemento 2,2? Me da C. ¿Y C puede ser qué cosa? Cualquier ya. Entonces ya no es 1, ya no cumple con la condición del conjunto. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? No está cumpliendo con la condición o la característica esencial del conjunto, que es el elemento 2,2 sea. ¿Sí o no? No cumple la cerradura de la multiplicación escalar. Tampoco cumple la del inverso aditivo. ¿Por qué no cumple la del inverso aditivo? No me acuerdo cuál es el inverso aditivo, creo que es la número 7. Creo que es la 7 o la 8.
5 la del inverso de quién? Fíjense. No cumple la 5, ¿por qué? Porque la 5 nos dice que en ese conjunto debe de existir otro elemento que sumado con cualquiera de estas me dé qué cosa, el vector nulo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces si yo cojo por ejemplo una matriz de ese conjunto, ¿cuál sería? Este. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces esa propiedad me dice que debe de tener su inverso aditivo. ¿Y quién es el inverso aditivo de este? ¿Quién es el inverso aditivo? Pues es este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que su inverso aditivo, el 2,2 de su inverso aditivo es menos 1 y se supone que debe de ser ¿cuánto? No, porque tampoco es. ¿Sí? No es espacio vectorial. Entonces pongan ahí que no es espacio vectorial. ¿Ok? Luego. Bueno. Vamos a ver más ejercicios. Bueno, vamos a pasar ahora a los subespacios. A ver, ahí por favor, ingeniero. ¿Me puedes borrar, güey? Y una vez que ya estés ahí. Gracias. Dice, definición de subespacio vectorial. Un subconjunto W de un espacio vectorial se denomina subespacio de V si W es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en V. ¿Sí? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Demostrar que este conjunto es un subespacio con las operaciones normales. A ver, se los voy a explicar. Fíjense. Si se fijan, me habla del conjunto W, que son todos los puntos en R3. ¿Sí se fijan que son todos los puntos en R3? No oigo. ¿Sí? Tal es que su primera coordenada y tercera coordenada pertenecen a los reales. Es cualquier número real. ¿Sí? Y obviamente la segunda coordenada es 0. ¿Sí? Bueno, por favor. Bien, ¿están de acuerdo que este es un subconjunto de R3? ¿Sí o no? Es un subconjunto de R3. R3 es un espacio vectorial. Pero la pregunta es, ¿este es espacio vectorial? Y fíjense cómo esta pregunta nos lleva a concluir que existen espacios vectoriales que son subconjuntos de otros espacios vectoriales. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, R3 es un espacio vectorial, pero es subconjunto de Rn. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto R como R3 satisfacen esos 10 axiomas. Entonces aquí, para que sea un subespacio, debe de satisfacer la quinta y la sexta nada más. Vamos a ver. ¿Cumple la primera? La quinta de Perdón, la quinta y la sexta. Quinta y sexta. Sí, porque la quinta es la del inverso aditivo. Acuérdense, la primera es la de cerradura de la suma y la sexta es la de cerradura de la multiplicación escalar. Entonces, cumple la de la cerradura de la suma. Vamos a ver. Voy a coger dos elementos de ese
conjunto y los voy a sumar. ¿Sí están de acuerdo que esos dos conjuntos, perdón, esos dos elementos pertenecen a ese conjunto? ¿Sí o no? Oigo. Y si lo sumo, me va a dar esto. ¿Sí o no? ¿Y esto qué? Pertenece a W. Entonces sí cumple la primera, la de cerradura. ¿Sí o no? Bien. Cumple la sexta, así lo voy a poner sexta. La de la sexta era de la cerradura de la multiplicación escalar. Entonces si yo significa que cualquier número real lo voy a multiplicar por un elemento de este conjunto. A ver, ahí está. ¿Sí? Y el resultado me debe dar ¿qué cosa? Otro elemento de ese conjunto. Y sí, ¿sí o no? Entonces, cumple esas dos propiedades, por lo tanto, sí es un subespacio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego. ¿Qué pasó, ingeniero? Ya me confundí. Según me dijo que tenía que cumplir la quinta y la sexta, pero la quinta... No, la primera. Ah, ok. No, la quinta, dije, la quinta es la de la inverso aditivo. Esa no es la Ya. Ahora, si nosotros observamos, eso tiene un significado geométrico y de hecho el libro analiza ese significado geométrico. A ver, yo estoy en R3. Sabemos que este es X1, obviamente es X, ¿verdad? Pero aquí como está definiendo las coordenadas, X1, X2, X3, diríamos este es X1, este es X2 y este es X3. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si ustedes se fijan, este conjunto es el de todos los puntos en R3 que se encuentran en el plano XZ, es decir, el plano X1, X3. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque X2 vale 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vean, puede ser este, puede ser este, puede ser este. En el plano X1 y X3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, o sea, acuérdense que esos vectores los podemos definir con flechitas. ¿Sí? Todos estos vectores juntos se encuentran en el plano X1, X3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. A ver, ingeniero, por favor. Dice, geométricamente, el conjunto W puede interpretarse simplemente como el plano XZ, es decir, X1, X3, ¿sí o no? Como se muestra en la figura. El conjunto W es cerrado bajo la suma porque la suma de dos vectores cualesquiera en el plano Y de XZ también debe estar en el plano XZ. Es decir, si X1, 0, X3 y Y1, 0, X pertenecen a W, entonces su suma también. ¿Sí? De manera similar, gracias. ¿Qué más? ¿Me espantaron? Perdón. ¿Qué les dije de otra vez de las pruebas esas, no? ¿Sí les platiqué? ¿No? Lo que pasa es que cuando yo todavía estaba estudiando, las clases se acababan a las 10 de la noche.
en ese entonces. Sí, la última clase era cerrada. Se acababan a las 10, era de 9 a 10. Entonces, en esa ocasión, estaba yo en el laboratorio de electrónica, pues ya, no, ya vamos a cerrar todo. Entonces, pues sabes, ¿no? No miento, es que en ese entonces el laboratorio de electrónica estaba acá, no estaba allí. ¿A dónde había ido? Al centro de cómputo, ya me acordé, ese siempre estaba ahí. Entonces venía por aquí, y en ese edificio ya ve que está así como ese tunelcito, ¿sí? En ese edificio en el que. No, perdón, no fue el que, fue el otro. ¿Está atrás cuál es? ¿El I? ¿Sí? Bueno, donde está el baño de las chicas. ¿Sí? ¿Está aquí? ¿Sí o no? Entonces, pues iba yo, ya estaba todo oscuro, ya no había nadie casi, y adelante iban dos chicas. Entonces, pues sin querer, estornudé, pero pues así estornudo fuerte, y como estaba haciendo ese cerrado, me hizo como eco. Entonces, las chicas venían como que hablando y se espantaron así muy claro. Ya nomás voltearon así como que me dijeron así como que hay baboso, ¿no? Pero pues es que sale, ¿no? O sea, no lo. O sea, no hay que aguantárselo, es peligroso, ¿sí o no? Es peligroso aguantarse un estómago. Sale. Bueno, entonces dice, de manera similar, para ver que W es cerrada bajo la multiplicación escalar, cogemos un elemento que está en W y se hace un escalar. Entonces, también me va a dar un escalar. O sea, siempre me va a dar un punto que está en el plano XZ o X1, o X1, X2. Espérenme, por favor. ¿Sí? Bien, aquí dice la prueba del subespacio. La prueba del subespacio es lo que acabamos de hacer. Nada más ensayar o analizar el axioma 1 y el axioma 6. Aquí el libro le pone 2 porque lo toman como pruebas, pero basándonos en la tablita de los axiomas, viene siendo el axioma 1 y el 6, el de la cerradura bajo la suma y cerradura bajo la multiplicación escalar. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien, déjenme ver a ver si aquí hay un problema interesante. A ver, fíjense, esta lectura dice: para demostrar el teorema en la otra dirección, se supone que W está cerrado bajo la suma y la multiplicación escalar. Observe que si U, V y W están en W, entonces automáticamente también están en V. Acuérdense que V es el espacio vectorial. En este caso el espacio vectorial es el 3. Por consiguiente, los axiomas 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 que definen a los espacios vectoriales se cumplen automáticamente. Además, debido a que W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar, se concluye que para cualquier V en W y un escalar C igual a 0, ya ven que yo les había dicho que sí puede valer 0, ¿sí? C por V me da el vector nulo, que es otro de los axiomas, ¿sí? También está en el inverso aditivo. Y bueno, pues ahí está esto. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Bueno, aquí hay una lectura, fíjense bien. Ya habíamos comentado que los subespacios son subconjuntos de espacios vectoriales. De la misma manera que hay espacios vectoriales que son subconjunto de otros espacios vectoriales. Sí, eso es importante. Fíjense, la intersección de dos subespacios es un subespacio. Y aquí hay un teorema. Si V y W son subespacios de un espacio vectorial U, entonces su intersección, la intersección de V y W, también es un subespacio de U. Vamos a ver si por ahí checamos un ejemplito ahí más o menos interesante. Pues ya, a ver, allá dice uno. Sale. Del 1 al 4.
¿Cómo definiríamos a ese? A ver, primero que nada, el espacio vectorial al cual estamos haciendo referencia es el de las matrices 3×2. ¿Sí? Ese sería el espacio vectorial. Matrices 3×2. Pero este conjunto lo estamos definiendo como las matrices 3×2, tales que el elemento 2, 1 es la suma de los elementos 1, 1 y 1, 2. Y los elementos 3, 1 y 2, 2 son 0. ¿Sí? Fíjense cómo estoy analizando la esencia de ese conjunto. No me interesa tanto el elemento 3, 2. Puede ser cualquiera. ¿Sí? De la misma forma que puede ser también cualquier valor del 1, 1 y el 1, 2. Pero aquí lo importante es que el 2, 1 sea la suma del 1, 1 y del 1, 2, ¿verdad? Y que el 2, 2 y el 3, 1 sean 0. Esa es la esencia de ese conjunto. Todo lo demás es irrelevante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver. Cumple la primera. Vamos a coger los elementos de ese conjunto. A ver. Un elemento, ¿están de acuerdo que sería E, F, E más F, 0, 0, G? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y otro elemento, ¿quién sería? H, I, H más I, 0, 0, K. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si lo sumo, me va a quedar E más H, F más I, E más F más H más I, 0, 0, G más K. La pregunta es, ¿la suma sigue perteneciendo al conjunto o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Vamos a suponer que ese conjunto se llamaba S, de subespacio. ¿Sí? O sea, se fijan en el libro, utiliza la S mayúscula para definir un subespacio. Aquí a lo mejor, como todavía no sabemos si lo es o no, a lo mejor sería inapropiado llamarle S, pero bueno, le podemos llamar conjunto A, conjunto B, como quieran. Pero aquí la cuestión es de que sí pertenece a ese conjunto. Vamos a suponer que le habíamos llamado A, para que no haya bromas. ¿Quién es A? Lo que les dije, ¿no? Conjunto de los matrices 3×2, tal izquierda. Sí cumple. A ver, cumple las 6. O sea, aquí no le puedo poner aquí C, tengo que poner otra letra. ¿Están de acuerdo que no le puedo poner C, verdad? Porque ya lo estoy utilizando como para la constante. Entonces, a ver, ¿cuánto me da? AC, BC, C, bueno, AC más CB, ¿sí está? Bueno, más BC. ¿Sí están de acuerdo que si aquí, ¿verdad? Y si desarrollo me queda así, ¿no? ¿Sí o no? Luego, ¿sí sigue perteneciendo a ahí o no? Sí, pertenece. Entonces, A es un subespacio. ¿Sí? ¿De quién? De A. Bueno, no. De las matrices 3×2. Sí. Es un subespacio, ¿no? ¿Sí o no? Bueno.
Vámonos con estos de por acá. Miren, estos de aquí requieren análisis. Eso sí hay que decir, requieren análisis. Bien, les voy a poner, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Déjenme ver a ver si aquí está. Sí, aquí está. Estos ya son de pensar, no hay una reglita así bonita, ¿no? Esto hasta cierto punto es ilustrativo, ¿sí? Pero estos de acá sí están más así como de razonar, de pensar. Entonces fíjense, por ejemplo, vamos a hacer el D, ¿sí? Vamos a hacer el D. A ver, dice el conjunto de todas las matrices singulares, obviamente n por n. A ver, el conjunto de las matrices singulares n por n. Ahí qué nos están diciendo acerca de ese conjunto. ¿Qué nos está diciendo? A ver, ¿qué nos dice ese n por n? Que son cuadradas. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿qué me dice con el hecho de establecer que son singulares? ¿Qué significa que sean singulares? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las matrices singulares? Ya lo vimos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las matrices singulares? ¿Alguien? Que el determinante es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces prácticamente esto también lo podríamos hacer, lo podríamos poner así. El conjunto de las matrices cuyo determinante es 0. También lo podríamos poner así, ¿no? ¿Sí o no? El conjunto de las matrices cuyo determinante es 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque solo las cuadradas tienen determinante, ¿sí o no? Y las singulares su determinante es 0. Entonces hay otra forma de ponerlo. ¿Sí me explico? De definir ese conjunto. ¿Queda claro o no? Luego, la pregunta ¿es subespacio vectorial? Bueno, a ver, ese ya no está tan fácil. ¿Por qué ya no está tan fácil? Porque lo que acabamos de hacer nos daba la letrita. Ah, pues ese son los puntos tales que tal elemento debe de ser tal. O son las matrices tales que los elementos tales deben de ser así. ¿Sí o no? Pero aquí ya no tenemos eso. Nada más nos está diciendo que el determinante sea 0. Y son infinitas las matrices cuyo determinante es 0. No hay una regla para definirlas así específicamente, ¿verdad? No, pues es que si el elemento 1, 1 y el elemento 1, 3 son 0, pues el determinante es 0. No hay eso. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? No es tan directo el asunto. Porque no hay una regla con la cual podamos jugar para ver si satisface esos axiomas o no. ¿Sí se entendió? No escucho. Entonces aquí hay que pensar. Aquí hay que pensar. Y la respuesta es: no es subespacio vectorial. ¿Por qué no es subespacio vectorial? Porque no cumple lo de la cerradura de suma y la cerradura de la multiplicación escalar. Fíjense bien por qué.
A ver. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo concluyes eso? Lo concluyo, pero no porque haya una regla, sino analizando un caso en el cual no se cumpla. Y por ejemplo, bien sencillo, vamos a suponer que yo tengo esta matriz. ¿Es una matriz que pertenece a ese conjunto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué pertenece a ese conjunto? ¿Seguro? ¿Cuál es el determinante? ¿Seguro? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, esta pertenece a este conjunto. Voy a escoger otro. Sean, más bien, sean esa y esta. ¿Esta pertenece a ese conjunto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, también. Son matrices cuyo determinante es 0. Bien, si la sumo, ¿qué pasa? Me va a dar esto. Me va a dar esto. ¿Sí o no? ¿Y esa matriz qué pasa? Ya no pertenece a ese conjunto. ¿Sí están de acuerdo? Ya no pertenece. No satisface las analíticas. Entonces, fíjense cómo lo hicimos. Tuvimos que pensar en un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no hay una regla. ¿Sí? De hecho, yo soy sincero, yo estoy sincero. Cuando yo me topé con este ejercicio dije, no, pues es que tiene que ser matemática la demostración. Entonces, vamos a plantear las matrices así, ahí está lo de chingón y todo, y a la media hora, no, pues sí, yo. Y sí, pues así como lo había planteado, sí, pero ándale. Mira. ¿Verdad? ¿No? Entonces hay que pensar en es como, es lo que yo les digo, pero nada más si ya ven que ustedes, aún a ustedes les dicen uno las cosas, les entran por aquí, les salen por el otro, por ejemplo, ¿sí o no? Hay que pensar en que precisamente por eso, pues hay que, ¿quiénes son los que amuelan esa capacidad, ingeniero? ¿Quién es lo que amuela esa capacidad de pensar así en lo lógico? ¿Sí? ¿Quiénes son los que te aplauden esa capacidad de pensar así lógico? Casi como la película de Brody, usted que me pensar. ¿Sí la vieron o no? ¿Sí vieron la de esa? El de Brody. ¿Usted lo vio? ¿No lo vio? Les compartí el vídeo del WhatsApp. ¿Tú lo viste? Muy bien. Yo si no es vapor y el mono este también, pues es de equipo el pluma yo no veo. Se diga porque ya luego a veces uno no, ya la piensa.